Llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ese será el principio. Con esta frase de Epicuro empezamos un nuevo capítulo de Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Dicen que la fe puede mover montañas y puede que también que en estos días pues esta esté reavivándose en más de uno por muchos motivos, esperanza, miedo, vete a saber. Sin duda la fe en momentos de crisis es digno de estudio y el papel de las instituciones religiosas cuya adaptación a las tecnologías pues ha sido digno de alguna que otra imagen que quedará para el recuerdo e incluso para la historia. Por esto en Sapere Aude hemos querido tratar con profesionales de experiencia más que contrastada en sus campos para analizar la situación presente y futura de esta pandemia. Antes saludamos, como será habitual en estos días y en la distancia mal me pese, Alexis Piqué. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, Eduard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hablamos con Paris Grau, experto en comunicación. También es profesor asociado en la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal, Paris? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Estábamos viendo tu perfil, preparando la entrevista y vemos que eres un poquito un hombre del renacimiento en el mundo de la comunicación. Eres un apasionado de la comunicación y también, en todo caso, también de que nos cedas los minutos para conversar y charlar contigo, con el que creemos que es un tema que, a pesar de que se hable pues de muchísima ciencia, de muchísima tecnología, que hoy en día y con las noticias y la actualidad pues están muy, muy presentes, ¿no? Pero la religión sigue ahí y no se va y no desaparece ni mucho menos, y es más, puede que, como comentábamos al principio, se haya reavivado esa fe en más de uno. ¿Tú cómo lo ves? Es cierto que y lo podemos leer, ¿no?, en distintos estudios y en distintas reflexiones que se dan, que parece ser que la secularización, sobre todo en Occidente y más en concreto en Europa, lleva años o decenios que se está produciendo, y eso es así. Los números no nos dicen lo contrario, pero a la vez en un momento en el que nos encontramos de crisis, de confinamiento, de no podernos relacionar entre nosotros, en el que hay algo que nos supera, que es una crisis no solo económica, sino sobre todo sanitaria, y no sabemos de dónde procede y que si el murciélago o no el murciélago, pero está muriendo tantísima gente, y eso es lo que nos genera la duda. ¿Cómo es posible que un hecho que se produce a tantos miles de kilómetros de donde nos encontramos nosotros en estos momentos, por un simple hecho que parece ser que es la ingesta de un murciélago, y resulta que mueren cada día en España, en estos momentos, más de 500 personas, y hemos llegado casi a 1.000 personas al día? Entonces eso nos genera una inquietud y muchas dudas y muchas preguntas. No también ante la enfermedad, obviamente, pero ante la muerte, sobre todo. Claro. Y además, como tú bien apuntabas, yo creo que hay un papel muy relevante el de la comunicación en este aspecto, del cómo se trata la información también, ¿no? Al final es importante saber de qué canales te informas y luego intentar contrastar. Claro, esto no se lo puedes pedir a cualquier persona que, según qué rango de edad, de experiencia, de estudio, pues que a lo mejor no se para a pensar. El que le genera más confianza o incluso el que le genera más miedo es el que tiene que ser, ¿no? Entonces es importante saber precisamente elegir estos canales de información para no caer en esas malditas fake news que, como siempre en estos días, abundan y que generan ese miedo que, como decíamos, hace que quizá a los seres humanos se nos reavive esta fe que quizá para muchos estaba como apartada, ¿no? La fe salga a flote y obviamente recaiga en una responsabilidad muy grande que entiendo que recogen las instituciones religiosas. Sobre todo en momentos de crisis, cuando el ser humano o la persona se pregunta qué es, hacia dónde va, de dónde viene, por qué le pasan ciertas cosas. En momentos de bonanza, donde todo va viento en popa, normalmente preguntarse por qué te van bien las cosas parece que es estúpido. No te van bien, pues oye, pues porque has tenido suerte, porque eres un buen tío, buena tía, porque eres guapo, guapa, simpático, porque eres un currante, y ya está, y te ha ido bien. Pero cuando las cosas van mal son de preguntas, pero ostras, pero si a mí me iba todo genial, ¿no? O más o menos me podía defender en mi área, o la gente de mi alrededor no se moría así de un día para otro y a patadas, ¿no? Ostras, pero ¿cómo es posible que de golpe esto se esté dando? Entonces es cuando entra en crisis su entorno y su propio yo,
es cuando se debe preguntarse o sale la pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos en este mundo? Y al final, ¿qué hacemos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Etcétera. Y al final las instituciones religiosas o las religiones, mejor dicho, dan o intentan dar respuesta a estas inquietudes desde distintos puntos de vista. Y algunas creencias dirán que, por ejemplo, el coronavirus, el COVID-19, es un castigo divino. Entonces es un castigo para que el hombre se dé cuenta del estilo de vida que estaba llevando y entonces pues tiene que repensarse. Y otros dirán que es la madre tierra que está quejándose y que pide ser escuchada. Entonces nos manda una señal. Bueno, pues y en medio, pues cada uno lo que puede y lo que quiere. Claro, entonces es curioso. Es responsable, es decir, es responsable por parte de estos dos lados, de estos dos ejemplos que dabas, dar este mensaje cuando la angustia ya en sí ya es exagerada para entendernos y no por falta de razones. Claro, todo depende de la visión que tengas sobre, y no voy a decir los nombres de las religiones que dicen eso, lo que voy a decir son dos puntos, ¿no? Entonces, son creencias y aquellos fieles que forman parte de estas religiones sienten, y en el caso de la primera, por ejemplo, que es un castigo divino, sienten que su relación con Dios es esta, es de sumisión total hacia Él, y por lo tanto todo aquello que sucede no depende del hombre, es de Dios. Por lo tanto, debes acogerlo. ¿Es malo? Bueno, pues te ha producido un mal, pero con la intención de que crezcas, que veas que hay una opción de cambiar, de mejorar, de aprender, de ser mejor persona, de acercarte más a Dios, etc. Esa es una visión. Entonces, ¿es bueno o es malo? ¿No? Pues depende del punto de vista. Habrán algunos que te dirán que los que son sus seguidores dirán que es la mejor forma de entender la vida, porque si no, no se entiende que de golpe mueran centenares de miles de personas alrededor del mundo, de distintas culturas, situaciones económicas, sociales, culturales, educativas, etcétera. Entonces, bueno, pues luego si hay que entrar a opiniones personales, pues bueno, ahí luego hay que entrar también en la cuestión de qué papel juegan los gobiernos, ¿no? Ante estas situaciones y cómo deben gestionarlo. Y entonces, pues a veces chocan. Y se ha dado en algunos países del mundo en el que ha habido un choque entre lo que propugnaba la religión mayoritaria y lo que estaba diciendo el gobierno. Por ejemplo, de quedaos en casa, esto es una pandemia y os va a matar, que es lo que decían los gobiernos, quedaros quietos en vuestras casas, y lo que decía la religión de, oye, esto es un castigo divino, por lo tanto, lo mínimo que puedes hacer es seguir con tu vida religiosa sobre todo. Entonces, oye, hay que salir haciendo los cultos y demás. Hay choque. Sí. Y por lo que se desprende de todo esto, al final lo que se trata, sea cual sea el dogma, la fe, la creencia, es igual, hay que dar una respuesta a todo esto. Es decir, hay que interpretar y que cada uno barre hacia su casa, ¿no? Para entendernos, como dice la expresión, y tiene que decir algo un poco para que, pues un poco los fieles en este caso, ¿no? Hablabas también de la gestión política de algunos países. Hablaré de un caso muy extremo en este caso, pero bueno, en el caso de Brasil, de Jair Bolsonaro, dice directamente que es una táctica de Satanás. Claro, es decir, esto es muy gordo. O sea, una cosa es que puedas, bueno, pues decir pues que esto pueda tener que ver pues eso, con una forma de llevar nuestra vida que no sea del todo correcta. Al final, también la importancia de las palabras, ¿no? Te estás refiriendo ya al que es el antagonista por antonomasia de la religión católica, ¿no? Efectivamente, y sobre todo en Brasil, donde lo que hay es un movimiento evangélico muy fuerte, que precisamente él dio apoyo desde el minuto cero a través de ciertos discursos y se los ganó. Entonces, pues estos movimientos evangélicos, ver en su representante político a un cierto Mesías o un cierto Salvador que les está representando no solo políticamente, sino que encima les está dando una voz y una representatividad religiosa en un mundo institucional que es el de la política en este caso y no es el de la religión, es muy importante. Además, los movimientos evangélicos, cada uno, o sea, el mundo evangélico es
es vastísimo y tiene una barbaridad de ramas y barbaridad de grupos y de pequeñas agrupaciones que no tienen ninguna de ellas. Se agrupan a veces en federaciones, pero porque las instituciones públicas les piden tener un interlocutor, pero cada una de ellas tiene sus propios ritos, su propia forma de acceder, de relacionarse, su actividad interna. Entonces, que de golpe que un líder político pueda, entre comillas, presentarse como aquel que los está uniendo, pues aún es más fuerte incluso. O sea, porque les da la sensación de pertenencia a algo más que su comunidad y su grupo, que se sienten de los pues protestantes luteranos de la rama que están pues más cerca pues al pensamiento alemán de Lutero. Pues si de golpe esto resulta que tiene cierta conexión con los calvinistas o con los evangelistas más relacionados con Inglaterra, pues ostras, si todos eso de golpe tienen como un líder, para él es genial, para el líder político. Y para ellos, pues una cierta sensación de que hay alguien que les habla con una sola voz. Claro. Eso es peligroso, ¿eh? Desde luego, y además el uso para un interés propio, ¿no? No será en beneficio de las almas de los fieles. Claro. Entonces, bueno, Alexis, siéntete, cuando quieras intervenir, hazlo. Le haré una pregunta más y adelante con tus preguntas. Yo es que estaría toda la tarde escuchando, sí, aparte con las preguntas fórmulas. Después intentaré sacar algunos temas a debate, si puedo. Te dejaremos. Claro, no, segurísimo. Aquí hemos venido a aprender y también a tener una muy, muy buena charla. Claro, estamos tocando pinceladas muy sui generis de todo esto. Si entráramos en materia, como decíamos, este podcast seguramente duraría pues unas 15 horas. Pero solo por ejemplos que nos llegan un poco de la información, de la actualidad, que puede llegar a cualquier aparato, a cualquier ordenador, a cualquier televisor, y que la gente pues pueda hacerse un poco la idea de cómo está el mundo y de cómo está enfocando todo esto. Nosotros intentaremos un poco ahondar en todo esto, y por eso hemos traído a Paris, que como bien estáis escuchando, pues sabe muy bien de lo que habla, gracias a su experiencia. Ya has tenido tus reflexiones un poco respecto a esta situación, Paris. Me gustaría que me dijeras, de las instituciones religiosas, si hay alguna que hayas visto que a nivel comunicativo lo haya llevado quizás de la forma más responsable. Parece casi que... No es nada complejo. La facilidad está en tener un único interlocutor o un único... o detectar cuál es el interlocutor más capaz o más válido dentro de una comunidad religiosa. Y en el catolicismo es tan fácil de encontrarlo que es que no tienes que ir a preguntar mucho. Entonces, como hay uno, y en este caso es el Papa, luego obviamente pues cada obispo en su diócesis y cada laico, cada sacerdote, etcétera, pero tener un comunicador, en este caso Papa Francisco, pero cualquiera de los papas que ha habido, sobre todo de final del siglo XX, inicios del XXI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, la capacidad comunicativa, Benedicto XVI a lo mejor tenía menos, pero reflexiva mucha. Entonces, saber dónde preguntar o dónde mirar facilita mucho las cosas, porque al final lo que se diga desde Roma no es que sea de obligado cumplimiento en el resto del mundo, pero sí que lo que dice te guía. Entonces los obispos dicen, bueno, a ver, ¿qué debemos hacer? El gobierno nos ha dicho que tenemos que hacer esto, pero nos ha dejado bastante libertad en este tema. Oye, ¿qué están haciendo en Roma? ¿Qué está haciendo el Vaticano? ¿Qué ha dicho al respecto sobre cómo celebrar la misa en estos tiempos? Oye, pues resulta que saca un documento y, oye, pues genial, pues ya está, no hay que inventarse muchas cosas. Entonces, esto tiene cosas muy buenas y al final detectas cuál es el interlocutor o el mensajero. Cuando hay disparidad de comunidades, si no hay un único interlocutor, pues es difícil saber. Lo haces por grupos, por comunidades, porque la comunidad musulmana del Clot, pues sí resulta que está trabajando haciendo mascarillas y gorros y batas para centros médicos y para la gente del barrio, ¿no? Pues muy bien. Pero eso ha sido lo que ha hecho la comunidad, pero no ha habido... Luego hay la federación
pues de musulmanes o de evangélicos en España, que sí que tienen un presidente, un director general, etcétera, que hacen un comunicado. Pero eso solo a nivel estatal. Entonces, pero luego cada comunidad, como es independiente y solo se han federado por un interés de la administración para tener un interlocutor, la vida es totalmente distinta. Claro. Es un discurso unitario entre todos, pero adaptado en cada una de estas asociaciones, ¿no? En función de la situación que les toque vivir. Efectivamente. Entonces, pues bueno, el catolicismo eso lo facilita, el tener un interlocutor, y en este caso ya digo, Papa Francisco, que es un comunicador nato, será por argentino, será porque él es así, claro, pero tiene la capacidad para hacerlo. Bueno, y que ha dado y creo que también, ¿no? Sí, es decir, y claro, el papel de este nuevo Papa ya hace pensar, ¿no?, un poco que se debe también a un lavado de cara, para entendernos. Sí, a él, y ya digo, seguramente la parte argentina le juega mucho a favor, ¿no? Y la capacidad de discursiva la tiene. Pero tiene la capacidad de hablar a muchísima gente, incluso a aquellos que no forman parte de la Iglesia Católica. Con sus riesgos también, obviamente, de mensaje, pues que puedes llegar a transmitir un mensaje que dentro de la Iglesia Católica pueda considerarse que no acaba de estar en lo que siempre se ha dicho o lo que parece que siempre se ha dicho. Bueno, pero eso no quita que él esté jugando un papel importante como líder mundial en general. O sea, ahora ha tocado el coronavirus y ha dado unas imágenes espectaculares de él en la plaza de San Pedro rezando solo, y eso es una imagen espectacular. No creo que ningún líder mundial en estos momentos sea capaz de generar esta imagen, y esto es una imagen, esto es mediados finales del siglo XX y principios del XXI, que es televisión. O sea, cualquier programa, cualquier cosa es la maldita imagen, ¿no? Pues él lo ha conseguido, pero lo consigue también cuando toca hablar de refugiados o de gente que muere en el Mediterráneo, y él es capaz de irse a una isla donde llegan, y él monta una misa y un encuentro ahí, ¿no? Y los otros líderes no saben por dónde les viene, y él es capaz de recoger todos los mensajes, cargarlos y ser un poco el portavoz de todos ellos, ¿no? Y normalmente, como él hace también, de aquellos que él llama descartados, ¿no? Todos aquellos que están al límite o fuera de los márgenes de la sociedad. Entonces él es capaz de traerlo y llevarlo a la voz pública y traerlo a los medios de comunicación, y que los líderes mundiales sean capaces de escucharle, y los medios de comunicación igual. Es cierto también que la Iglesia tiene la capacidad de hacerlo, y él como Papa de hacerlo, porque normalmente las injerencias externas tienden no a cero, pero prácticamente. Entonces no se debe a una Unión Europea que le está pidiendo pues tal déficit o tal otro, o que tiene que recortar por aquí o recortar por allá, o tiene que quedar bien con el otro porque le está vendiendo naranjas y el otro le está vendiendo no sé qué. O sea, no tiene esos vínculos, ¿no? Entonces tiene también la libertad de poder decir no lo que quiera, pero casi, y de sentirse libre. Y eso, pues bueno, genera estas imágenes y estos mensajes que él lanza y puede lanzar con total tranquilidad. Y que está todo pensado al milímetro, ¿no? En cada una de estas acciones, como decías, la imagen de él solo en la Plaza San Marco, rezando, eso es una imagen potentísima. Entiendo que ahora mismo también el papel de la Iglesia Católica, de la religión católica, personificada en este Papa, entiendo que tiene que dar un mensaje de fe, como muchos otros que lo están dando un poco como de miedo y de castigo, ¿no? Un poco por la situación que estamos llevando a cabo. Entonces, entiendo que también puede que esta situación de alguna manera le sirva a la religión católica para reforzar un poco su imagen, que ha estado pues un poco maltrecha después de tantos escándalos. No sé si va a mejorar su imagen, porque al final las campañas o el trabajo para mejorar la imagen sea de una marca o de una empresa no es de un día para otro, y es muy complicado. Papa Francisco es elegido en 2013, estamos en 2020 y dudo que en estos 7 años la imagen haya subido en puntos y estemos vendiendo las acciones mucho más altas de lo que se estaban vendiendo o cotizando anteriormente. Entonces, en ese sentido, lo que sí que puede hacer es seguir considerándose, o que sigan considerándolo un líder. Entonces, solo con eso ya se ha conseguido mucho.
De aquí no van a salir más fieles, ni van a seguir más gente que se vuelva a la Iglesia católica o a cualquier religión, ni van a pedir ingresar, ni... Vaya, o sea, es que lo dudo. Lo dudo que dentro de un año se estén bautizando, no sé, pues el 120% más de gente en Barcelona. Es que lo dudo, o sea, es que lo dudo. Vaya, o sea, si fuera así, sería más que una campaña de marketing, sería un milagro, ¿no? No. Entonces, pero ya no tanto el tener nuevos fieles, sino el recuperar los perdidos. Entiendo que alguien se ha quedado en el camino con todo lo que ha pasado, entiendo yo. Sí, seguro. Y las estadísticas y los datos dicen eso, ¿no? Que de ahí se pueda sacar que en los próximos meses máximo 5 años eso suponga un crecimiento, y yo no me atrevo a decirlo. O sea, no me atrevo a decirlo. Porque al final la cuestión de la fe o la experiencia religiosa es propia de cada uno, vivida en comunidad, por supuesto, pero en relación con Dios. Entonces, entender que te vas a convertir porque resulta que un día o durante 2 meses y medio tuviste mucha suerte y no murió nadie de tu alrededor porque pusiste muchas velas y te pasaste todo el día rezando, y eso te da una fe profunda, madura para todo el resto de tu vida, eso es mentira. O sea, al final tienes una fe que se dice del carbonero y vives de la nada. Entonces, bueno, de ahí a poder considerar que gente va a volver, ostras, no lo sé. O sea, para mí, y a veces no, Pilar Rahola, que no es católica y a muchos nos gusta, en sus columnas de vez en cuando en La Vanguardia, pues cuando habla del tema de la fe, ella es muy sincera y dice, yo no creo, pero admiro a aquellos que creen, pero porque de verdad han reflexionado sobre ello, lo han meditado, lo han pensado, lo han vivido interiormente, y eso es lo que al final a uno de verdad le hace pues considerarse católico, protestante, musulmán, judío, lo que sea, ¿no? Pero porque es una vivencia personal con Dios y en comunidad, en el caso de casi todas las religiones en el mundo, ¿no? Claro. Dudo que se llenen las iglesias, que sería no como decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo las keywords? ¿Cómo puedo medir esto? A ver, ¿cómo lo puedo medir? Claro. El baby boom religioso, ¿no? Sí, bueno, pues a ver, tenemos tanta catástrofe, ¿vamos a tener más gente en misa? No, vaya, o sea, como mucho porque habrá más funerales y ya. Sí que es verdad que hay gente necesitada de respuesta, eso sí que es cierto. Y con mi mujer lo hemos notado, o sea, la cantidad de gente que no es creyente y nos pide o que recemos por sus familiares que se están muriendo o han muerto, o que contactemos con algún sacerdote para que diga misas por el enfermo o por el muerto. Pero esto es que nos pasa cada día. Entonces, y es gente, o sea, que en algún momento distinto de la historia seguramente estarían quemando las iglesias. Y de golpe te están pidiendo que reces por sus familiares y que algún sacerdote diga misa por sus difuntos o por los que se están muriendo estos días. Ostras, pues hay gente, necesidad de trascendencia, de espiritualidad, de saciar esta parte tan humana que es la relación con algo más allá de uno mismo y del plano horizontal. Se nota que hay que saciarla y que la gente tiene sed de ello. La cuestión es cómo la sacia. Entonces hay gente que la sacia a ratitos, gente que la sacia, pues, como se llama muchas veces la fe del supermercado, pues vas con el carrito y te vas cogiendo lo que te gusta, pues me gusta un poquito de esto, me gusta un poquito de lo otro, y hay gente que quiere formar parte de una comunidad, sea de la religión que sea. En ese sentido no voy a entrar. Pero hay sed, y en Occidente más aún, porque hemos considerado durante muchos años, y aquí en España también se ha considerado mucho, que la cuestión religiosa tiene que vivirse dentro de casa, y que una vez abres las puertas eres una persona que si cree en algo, pues será culpa suya o gracia suya, pero será en su casa. Claro. Por lo tanto, el resto de tu vida no tiene que afectar en nada. Entonces, hemos olvidado que la persona humana, es como si olvidáramos que la persona humana pues tiene ideas políticas. No, cuando salgas de tu casa tienes que ser neutro. Pues entonces me parece un poco estúpido. O las personas humanas sienten, ¿no? Y necesitan ser queridas y querer. No, cuando salgas de tu casa
no quieras, no abraces, no transmitas sentimientos, porque eso va en contra de que a lo mejor uno tenga menos sentimientos o no quiera ser querido. Ostras, entonces yo me tengo que encerrar, ¿no? Pues un poco la sensación o lo que se ha transmitido ha sido eso un poco. Oye, la cuestión religiosa tú en tu casa y en tu privacidad y lo que tú quieras. Lo que una vez salgas a la calle, olvídate de ello. Y eso ha hecho que mucha gente ahora tenga esa necesidad de decir, ostras, pero ¿y de dónde lo encuentro yo eso? Si yo salía a la calle y no había nada de eso. Y en mi casa tampoco había. Entonces, ¿de dónde lo saco? Porque necesito saciar mi sed de trascendencia y de buscar algo más allá. Porque la gente de mi alrededor se muere, mi abuela, mi abuelo, mi tío. En una semana 3 personas de la familia se mueren, ¿no? Y te llaman, oye, que es que se están muriendo. Bueno, ¿y qué hago? Pues reza. Pero si ya puedo rezar, pero si es que a ti te da igual, no me da igual. Algo hará. Bueno, a lo mejor eso a veces es un poco de magia, yo no digo que no, pensar que esto va a ser como el conejo en la chistera, que das 4 así, como si fueran polvos mágicos y se cura la persona, ¿no? Pero la sed de trascendencia está y estará porque, y considero yo que es intrínsecamente o forma parte de forma intrínseca al ser humano, le guste o no le guste. Bueno, podrías continuar hasta el final, París, sí. sin ningún tipo de problema. No, prefiero que sea con vosotros. Sí. Si él quiere, sí. Porque si no es un monólogo. No, ni mucho menos, que va. Está claro que hemos traído al invitado más que adecuado para hablar pues de un tema que consideramos muy importante, que tiene también un papel, como lo tienen muchísimos otros, muy relevante en estos días. Para los oyentes que estén pensando, es que solo han hablado de la religión católica. En este caso, pues obviamente hablamos de las que es mayoritaria en todo el mundo. También podríamos, en este caso, reflexionar sobre la religión musulmana. No sé si, haciendo un seguimiento en tu día a día, entiendo que te interesas de qué papel están jugando el resto de religiones. En el caso de la musulmana, ¿qué tipo de modus operandi, por decirlo de alguna forma, está llevando a cabo con todo esto? Mira, por ejemplo, las peregrinaciones que estaban previstas, ellos una vez en la vida, los musulmanes deben peregrinar a la Meca, están suspendidas. Claro, sí. Las imágenes alucinantes bueno, ¿no? Sí. Pues eso, igual que otras peregrinaciones que tienen ellos previstas a distintos puntos santos para ellos, también suspendidas. El rezo en las mezquitas suspendidos. El Ramadán empieza dentro de menos de 10 días, creo que empieza el día 23 el Ramadán y estarán luego un mes. Y hay una parte muy, muy importante que es la comunitaria del rezo. Tampoco van a poder hacer el encuentro comunitario. Claro, entonces van a tener que seguir rezando cada uno. Claro. En su casa, ¿no? Entonces para ellos también es igual que para todas aquellas religiones que necesitan de la comunidad, porque son entendidas en comunidad, también es un cambio, porque les obliga a trasladar todo aquello que hacían en la mezquita, trasladarlo a su casa y vivirlo pues en familia o en pareja o individualmente. Entonces, pues eso también es un cambio para ellos y sobre todo, por ejemplo, en España, donde son minoría y por lo tanto la necesidad de sentirse próximos es mayor, porque se necesitan más y romper eso también es muy duro. Pero como ellos, otras comunidades y otras creencias que al ser minorías religiosas y además en ocasiones en situación social vulnerable, dejar de tener a la comunidad es muy fuerte, porque dejas de tener el vínculo con tu alrededor y con aquellos que comparten, pues en este caso, un credo, pero que a lo mejor son los que también te están echando un cable en tu día a día, en llenar la nevera, o en que tus hijos puedan ir al colegio, o en que tengas trabajo, o lo que sea. Entonces, que tu comunidad se rompa, no es que, se rompa, se desintegre porque no puede darse, pues eso también es crítico. Y vamos a ver cómo de todo esto vamos a salir. También, no solo como instituciones religiosas, sino cómo estas comunidades ayudan y tejen en los barrios. Y al final, Cáritas en estos momentos, por ejemplo, depende de la Iglesia Católica, es cierto, pero atiende a todo el mundo sin ningún tipo de discriminación, está trabajando el 56%, más de la mitad de los espacios de Cáritas siguen funcionando. Entonces,
eso quiere decir que sigue habiendo muchísima gente necesitada de asistencia, de comida, de realojamiento, de pagar facturas de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una barbaridad de gente la que está fuera, ¿no? Aquellos que decía, ¿no? De Papa Francisco dice que son los excluidos, los olvidados, aquellos que están en los márgenes, son esos. Entonces, que las comunidades no puedan encontrarse genera estas complicaciones, sí. Y en el caso de la religión musulmana, pues sí, se ha trasladado, oigan, pues como el resto, a rezar en casa y a vivir lo mejor que se pueda. Claro que sí. Claro. Y hay fórmulas, hay gente que sigue la oración de la mañana, pues se ve que hay una chica en Instagram que reza por la mañana a través de su canal, es una Instagramer musulmana y que por la mañana reza el rezo de la mañana. Y las musulmanas la siguen y rezan con ella. Bueno, con ella, o sea, ella reza y se unen al rezo. Pues como los católicos se unen a la misa estos días en Buit TV para ver la de la Semana Santa, o en el canal de TV3 cada no sé cuánto, o los domingos en la 2, es eso. O sea, buscar todas estas alternativas tecnológicas que supongo que luego podremos también comentar, que dan respuesta a esta realidad, que es que las comunidades han quedado volatilizadas. Alexis, por favor, adelante. Paris, es un placer escucharte. Gracias por darnos esta oportunidad. Yo tengo algunos temas que medio he preparado, que van desde lo más general, que creo que es bueno comentar, hasta aspectos más específicos, pero es que aparte me he apuntado 2 o 3 cosas que se han ido comentando y que no quería interrumpirte y que espero poder comentarlas. No sé si tendremos tiempo, Eduard, porque... Sí, no, desde luego, lo tenemos todo, no te preocupes. Entonces, para empezar, Paris, a mí me gustaría que nos explicaras qué es para ti la religión y qué es para ti la fe. Estas son las preguntas son para básicas, ¿eh? Estas son de nota, estas son de quinto de teología. El concepto religión al final viene de religare, y la idea es de volver a ligar aquello, lo humano con lo divino, y crear este vínculo y esta relación. Y esto pues se ha dado en toda la historia de las religiones, es lo que se ha intentado y se ha querido trabajar y transmitir. Nada fácil, por otro lado. Entonces, cada una pues tenía o tiene sus fórmulas. Pues en la antigüedad, pues a través de los sacrificios, a través de la encendida de velas, de inciensos, etcétera. Ya fueran dioses, ya fueran reyes, emperadores, lo que fuera, ¿no? Entonces, la definición sería esa. Entonces, un conjunto de cultos, un conjunto de prácticas que en comunidad se llevan a cabo para entrar en relación con Dios. Eso es básicamente, no la tengo aquí escrita, pero básicamente la que podríamos decir que es la de manual. O sea, es la definición de manual. Y la fe, pues sería aquella... claro, para mí es una experiencia, final, pero no una experiencia entendida como en el siglo XXI de que todo tiene que ser experiencial, vivencial, de partido de fútbol, todo. Qué, tal, ¿no? Y tienes todos, se mide en experiencias, y me he tirado en parapente, en globos, y he hecho no sé qué, tal, ¿no? He conducido en un circuito, tal. O sea, no me refiero a esas experiencias. De hecho, si algo no es una experiencia, no sirve para nada. Parece que todo efectivamente, lo vivir. O sea, pero tiene que consumirse. Uh-huh. Entonces, la fe no se consume, la fe se vive. Entonces, eso es lo más importante. Que la fe es algo que es experiencial, pero de cada uno y en relación con Dios, y en muchas religiones, gracias también a una comunidad, pero es esta experiencia y esta vivencia y esa transformación de uno, que eso es lo más importante. Algunas religiones dirán que el uno no tiene sentido sin la comunidad y que por lo tanto el uno, la experiencia que puede hacer es poca, pero al final quien vive la relación directa, íntima con Dios o con los dioses es cada uno. Entonces, para mí sería eso. La fe sería una vivencia, una experiencia íntima, profunda, intensa de cada uno con la divinidad, sea una o 1.000 millones.
Uh-huh. Oye, y en relación a esto, antes me ha parecido entender que comentabas que la religión o la fe es algo intrínseco al ser humano, o sea, ¿es algo que llevamos dentro o es algo que se trabaja, que se desarrolla más bien cultural? O sea, la necesidad de trascenderse, o sea, la trascendencia humana es intrínseca al ser humano. Entonces, la necesidad de trascenderse y de saciar la sed, de salir de uno mismo y de llenar este vacío, supuestamente es intrínseco al ser humano, y eso dicen muchos de los estudiosos en la materia. Entonces, bueno, como somos a veces un poco científicos, nos lo vamos a creer, ¿no? Y yo creo que es así. O sea, el ser humano tiene esta necesidad de saciarlo. Y entonces, también es cierto que hay veces que la forma de saciarlo no pasa por una cuestión, por lo que entendemos como religión. Pero hay gente que lo sacia pues en un partido político y vuelve sus ideas políticas en algo que le van a llevar a algo más grande, que le trasciende a él porque hay un grupo, pero es la relación de él con este grupo y con aquella idea más grande, pero también puede ser en partidos de fútbol, en equipos de fútbol, o sea, o en los deportes. Hay gente que necesita saciar esa relación con algo más grande que él, que le lleve pues a una idea superior, incluso a que la vida puede ser mejor, ¿no? Bueno, pero eso al final para mí eso es vacío, porque al final volvemos a lo mismo, no hay una experiencia profunda, real, íntima con la divinidad, ¿no? Entonces, eso no es más que, eso sí que son experiencias y que sacian pues las ganas de uno de sentirse querido o de llenar un vacío que piensa que con eso lo va a llenar, y al final lo único que hace es, para mí, equivocarse, ¿no? Y ocupar ese espacio con algo que no es, ¿no? Entonces eso te desencaja un poco. Eso es lo que el ser humano creo que tiende a esta necesidad de trascenderse. Yo estoy contigo en ese hecho de la necesidad de trascender. No sé si es correcto, pero recuerdo que había leído que el hecho de querer trascender era una adaptación biológica. Es decir, y que conlleva una adaptación evolutiva. Y que aquellos seres que se adaptaron biológicamente a poder pensar en algo más allá, que muchas veces suponía un alivio, lograron adaptarse mejor al medio en el que vivían. No sé si concuerda un poco o liga con lo que estás comentando. Pues sí. Pues más razón aún, porque al final es, o sea, pues bueno, pues el ser humano que ha sido el que algunos dirán que a causa de la evolución casuística casual de los dados fue así, y otros dirán que por obra de Dios fue creado, ¿no? Pues esa creación, que al final es darse cuenta y ser consciente de que hay algo que te trasciende y algo que es más grande que tú, si eso es sobrevivieron, vamos a poner el ejemplo, solo aquellos que lo tienen, más humano no puede ser. Claro, por eso. Entonces, que no, esta teoría, mira, pues no la conocía. Así que en ese caso, si es así, me gusta. Creo que encaja bastante bien, ¿no? Pero luego es verdad que la situación de cada uno, su entorno, su vida social, condiciona o va a condicionar en aquello en lo que vas a enfocar o vas a saciar esa sed. Eso está demostrado, ¿no? En un tanto por ciento muy elevado, ¿eh? Luego es cierto que en otros casos se van a dar situaciones que no concuerdan con esa teoría, ¿no? Pero es así. Entonces, creer en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en su único Hijo, que es Jesucristo, etcétera, etcétera, o sea, el credo de la fe católica como tal, por ciencia infusa, en este credo sería difícil. Alguien tenía que contarte quién es Jesús. Puedes tener intuiciones de que Dios puede existir, de que hay una creación, que al final puede ser la naturaleza, de que hay unos seres humanos, de que hay unos animales, de que tienes esta sed de trascenderte. Ahora, de todo esto
a que tú puedas traducirlo en decir, vale, yo soy capaz de identificar a Jesús como la figura del Hijo de Dios, a la Iglesia Católica, o vamos a poner el caso de los musulmanes, pues identificar que existió Mahoma y que él le fue revelado el Corán. O sea, si no te lo explican, es difícil. Bueno, es ese relato necesario para dar forma a una Efectivamente. Uh-huh. Y necesario para saciar, o sea, para estructurar esta sed o esta forma de saciar la sed. Que es un relato, después entraremos, porque tengo una pregunta preparada. Es un relato, no un razonamiento. Sí, pero hay una parte, o sea, obviamente hay un relato necesario, como en toda cultura y en toda historia, necesario para generar comunidad y pertenencia a. Y eso, el relato es necesario en política, es necesario en marcas. Si no hay relato, parece no, está vacío, ¿no? Y relacionaremos marcas con eslogans y con forma de trabajar, y etcétera. Y eso se crea, ¿no? El storytelling, ¿no? El famoso storytelling, ¿no? Pues es eso. O sea, hay un storytelling necesario, ¿sí? Ahora bien, la fe no es solo algo etéreo y que no se puede tocar, ¿no? O sea, puede llegar a ser razonable, y eso es lo que yo decía, que cuando te fijas en la creación, eso sí tienes que, o sea, no es nada fácil, tampoco. O sea, la fe para muchos está considerada como un don. Entonces, no es que naces o no naces. Ostras, tienes que estar abierto a ello y luego ser capaz de reconocerlo. Entonces, pues, ¿está o no está? No hay más. No puedes comprarlo, no puedes enchufarlo, no funciona así. Entonces, tú puedes llegar a reconocer que hay algo más grande que tú. Y esto es casi de las primeras líneas del ser humano. Porque la creación, que es muy más grande que el ser humano, que prosigue, y él solo pasaba por ahí. Entonces, reconocer eso, esa capacidad de decir, oye, hay algo, tiene que haber algo más grande porque esto funciona casi a la perfección, porque planto y crece. Sí que cuido, pero crece, pero luego sí que nos contarán que biológicamente cómo funciona, pero cómo es posible que eso se dé y por qué se da aquí y no se da en otro sitio, por qué se da de esta forma y no de otra, ¿no? Entonces, obviamente luego en el siglo XVII y XVIII también muchos filósofos le darán vueltas al tema, ¿no? Y le hablarán de que este es el mejor mundo que puede existir, o que Dios solo podía pensar este mundo, no podía ser otro. Ellos dirán que eso existe aquello que puede ver, pero que es creado por Dios. Y mientras no lo veas, no va a existir como tal. Bueno, pues ahí cada uno le pondrá su toque. Pero sí que es verdad que si hay esa capacidad de decir, y esto tiene que ir más allá, el azar no podía ser, ¿no? Podemos discutir si queréis, no faltaría, pero el azar no podía ser. Porque yo los dados muchas veces, estos días que estoy en cautiverio, juego al pachís, ostras. Y ya os digo yo que es que no me tocan, pues no sé, tres triples, pues no sé, por ejemplo, ¿no? Para morirme, pues no me tocan nunca. ¿Cómo es que no me tocan nunca? Pero si estoy jugando los dados, pues lo mismo. ¿Cómo es posible que de golpe, oye, pues no creo que hubiera nadie, ¿no? Jugando los dados hasta que le salió el triple 6, ¡buah! Me ha tocado, bien, muerte, ergo, he ganado. No. O sea, no es así. Vaya, no creo que sea así. Entonces, eso es lo que yo creo, ¿no? Y lo que en muchas otras religiones también se cree. Pero vaya, perdón, que estoy hablando demasiado y no. Hombre, a ver, te hemos invitado para esto, ni mucho más. Queríamos escucharte, queríamos plantearte, y creo que incluso me sabe mal porque nos vamos a quedar cortos de todo lo que queremos hablar contigo. Por lo claro está que volveremos a invitarte para seguir un poco debatiendo y aprendiendo sobre todo este tema. Faltaría más, Alexis. Sí, en la misma línea, intentando avanzar un poquito. ¿Cuál es la relación que ha tenido el ser humano con la religión? Y un poco volviendo a lo que comentábamos antes, ¿en qué momento está esa relación? ¿Cuándo empezó? Pues cuando el ser humano se dio cuenta que era ser humano. Entonces, en el momento en el que es ser humano, Homo sapiens,
y es capaz de trascenderse, o el sapiens, no sé en qué punto, el momento llega el ser humano a trascenderse, en ese momento empieza la relación con la divinidad. Y al principio será solo pues pensando que hay distintos dioses, y luego vamos a ir avanzando y cada dios le vamos a dar un poder o una atribución, será el del fuego, el del mar, el de la muerte, etcétera, la naturaleza, y luego pues iremos avanzando y encontraremos las religiones monoteístas, etcétera. Algunas que son religiones y no tienen un dios como tal, como el budismo, por ejemplo. Entonces, eso es, la realidad es esa, que es el ser humano ha sido capaz de relacionarse con la divinidad de distintas formas, siempre relacionándose con su entorno. O sea, ha sido a través de la relación con el entorno lo que le ha permitido entrar en contacto con un ser o seres superiores. Uh-huh. Entonces, en este momento, pues según donde nos situemos, si nos situamos en Barcelona, pues y depende de la religión es una, y si nos situamos en Madrid será otra, y si nos vamos a alguna ciudad en América Latina será otra, y en Estados Unidos será otra. Entonces, y en Asia ya ni te cuento. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, hay más fervor religioso? Pues donde la situación es muy crítica para las personas y las comunidades. ¿Dónde hay más necesidad de Dios? Pues allí donde uno está más solo y más castigado. Sea de la religión que sea, sea de la religión que sea. Ahí donde está más castigado el ser humano, más necesidad tiene de trascenderse y de encontrar consuelo y ayuda en algo superior, porque se ha dado cuenta que los iguales a él le matan o le putean. Entonces necesita que algo más grande que él y que su entorno le dé respuesta. Entonces es ahí donde entran las distintas respuestas o las distintas creencias y dan respuesta a ello. Las comunidades musulmanas perseguidas en China tienen más necesidad y más sensación de grupo y de comunidad cuando son perseguidas que cuando no. Los católicos perseguidos en China, lo mismo, en Corea del Norte, o los cristianos, la religión cristiana es la más perseguida en el mundo, con la religión, la cristiana en general, aquella que más fieles pierde en un año, no es que los pierda por el camino, sino que son matados y masacrados alrededor del mundo. Los cristianos, las distintas ramas, desde los anglicanos hasta los protestantes, los adventistas, los católicos, etcétera. Son los que más son perseguidos y más son triturados. Y en esas comunidades, conocer a gente que proviene de esas comunidades es alucinante. Es alucinante, porque el fervor que tienen no es que sea ultra, sino que la intimidad con Dios es tan grande porque lo necesitan tanto que es brutal. Nosotros, lo que decíamos al principio, como vivíamos tan bien, pues con lo horizontal teníamos suficiente. Es más, muchos se preguntaban si era necesaria tener asignaturas de filosofía en los colegios. ¿Y por qué servía estudiar humanidades y filosofía en la universidad? Si al final eso no genera nada. Económicamente, ¿qué genera? Pues poco, seguramente. Entonces nos quedamos en ese plano horizontal y somos incapaces de ser verticales y mirar un poco más hacia arriba. Entonces, cuando estamos en crisis como ahora, nos preguntamos, oye, pero ¿y Dios dónde está? ¿Y dónde voy yo? ¿Y por qué se muere la gente? ¿Y por qué está mi situación de crisis? ¿Y por qué ostras, y de golpe nos lo preguntamos. Pero mientras todo iba bien, no. Entonces, en este momento en el que estamos, pues según el punto del mundo en el que nos situemos y la religión que escojamos, obviamente la relación va a ser distinta. Pero si nos situamos en nuestra realidad de Barcelona / España, y generalizando un poquito, la situación es de nos hemos olvidado. Y luego, ¿no? Sí, cuando nos hacen la pregunta en el CIS, oye, sí, ¿tú qué eres? No, yo soy católico. ¿Práctica? Nunca. Nada, cero, ¿no? Pero luego sí que tenemos comunidades que son muy vivas, que son aquellas que son pequeñitas, que están en situación de riesgo, que se encuentran pues a los márgenes de la sociedad, y esos están tienen fuerza como comunidad. Y los judíos, por ejemplo, que normalmente en las estadísticas sale que no hay judíos, que son el 0% de la población en España o en Cataluña,
Y hay judíos y hay comunidades y tienen vida y actividad y se encuentran y hacen estudio de la Torá. Y es una pasada también. Pero son silenciosos, sí, eso sí. Claro, hay comunidades que son súper pequeñitas y son muy silenciosas. O los bajáis en el Raval y tienen un comedor social, por ejemplo. ¿No? Y es una religión que es minoritaria o súper minoritaria en Cataluña y en España. Entonces, bueno, pues conocer estas realidades no tiene que decir que tengas que adherirte a ellas, pero conocerlas y saber que existen y que están dando respuesta a esta sed de trascendencia es necesaria. Y digo, pues claro que hay comunidades que están muy a tope en fervor, pero hay otras que siguen sufriendo la bajada, claro. Hombre, claro, este es el lado positivo un poco de lo que comentabas anteriormente, ¿no? De este momento de crisis que da a conocer estos grupos de creyentes, de ramificaciones, ¿no? Has dado muchísimos ejemplos. Que precisamente lo que tiene que hacer, entiendo, es enriquecernos como comunidad y ver cómo perfectamente se puede llegar a convivir y dejarnos estar de muchísimas cosas que se puedan llegar a pensar o a decir que por según qué forma tienes de pensar a nivel religioso no puedes convivir conmigo. Efectivamente, o sea, estos momentos dan para ello. Hago un paréntesis, me he equivocado, he dicho los bajáis, no son los Sikhs, los del Raval, los que tienen el comedor social, los bajáis son otros, que son más bueno, ya has visto religión. Que Alexis y yo no te hemos corregido porque hemos pensado, bueno, ya se da cuenta. Pues, ahora me lo tenía montado. Por si acaso, por eso corrijo, por si acaso. Pero sí que es verdad. Ahora bien, también es verdad que lo que a veces hemos pecado en Occidente es de considerar que nuestras fes eran menos. Y entonces hemos ido rebajando nuestro fervor y aquellos que vienen inmigrantes con su propia religión, ellos sí que son fuertes en la suya, porque se la sienten muy suya y creen que si pierden aquello, pierden su identidad como personas y como comunidad. Entonces nosotros, como nos hemos visto en crisis, pues nos hemos ido relajando un poco. Y hemos ido pensando, bueno, no pasa nada. Y luego nos hemos encontrado que las comunidades luego son pequeñitas, las católicas o las protestantes. O sea, eso es que da igual. O sea, las comunidades protestantes tampoco es que estén muy, muy bollantes en España, ¿eh? No nos pensemos que esto es una feria. No, para nada. Y en el mundo ya ni os cuento, o en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante eso, ¿eh? Que cada uno también sea muy consciente de aquello en lo que cree, lo tenga muy claro, muy asumido, y que eso le permita entrar en diálogo y en relación con el otro. Pero nunca sin dejar de ser lo que es. Porque si por intentar dialogar con el otro dejas de ser lo que eres, es altamente probable que el otro no deje de ser lo que es. Y no solo hace falta hablar de religión, de lo que sea. Entonces, olvidar eso genera pues que al final pues aquí somos un poquito de por aquí, un poquito de por allá y no pasa nada. Y tú eres católico, bueno, sí, para la estadística, pero tampoco te pienses, ¿eh? Ahora vamos a preguntarle a alguna de estas religiones minoritarias y vamos a ver, práctica religiosa, pues seguramente se está acercando al 100%. Identidad con la comunidad, colaboración con la comunidad, trabajo en la comunidad, ayuda a los de tu comunidad, a los que están cerca de ti, será altísima, seguro, segurísimo, pero porque se lo sienten, pero porque han entendido, de momento, ya veremos cuando pase el tiempo, si eso continúa, que aquello es intrínseco a su persona y a su identidad y a su forma de vivir la vida, porque al final tu religión o tu fe deben configurar tu vida y tu día a día. Si no es así, volvemos a lo mismo que decíamos al inicio, se queda en casa y cuando sales, pues no dejas de ser un espectro / máquina que pasea sin ser nada, solo persona seca, sin nada más, que ni piensa, ni trasciende, ni siente, ni nada. Es solo un trozo de carne que camina, ¿no? Entonces, a veces en Occidente, sobre todo, ¿no?, hemos considerado que la persona humana debe dejar en su casa todo aquello que la configura como persona, sean ideas políticas, ideas culturales, cómo piensa el mundo, cómo debe relacionarse con él, incluso las creencias religiosas. Entonces, cuando salimos de casa
y nos encontramos que hay gente que sí que vive con intensidad su religión, que vive con intensidad su comunidad, su relación entre ellos, eso nos choca. Nos choca y a veces nos genera rechazo y en otras nos genera tantísima simpatía y tantísimo amor que no sabemos quiénes somos. Pero no porque debamos o no juntarnos o formar parte de esa comunidad. Cada uno es libre de adherirse a la fe que quiera. Y eso está clarísimo, clarísimo. Pero a uno luego le genera decir, bueno, pero ¿va conmigo o no va conmigo? Pero yo creía en algo, o no creía en algo. O sea, yo era de izquierdas, muy de izquierdas, y no, pues bueno, pues se me ha relajado un poco y me he juntado con unos que eran muy de derechas y no me siento cómodo con ellos. Pero bueno, como están ahí, pues nada, pues me reúno y no estoy comparando las ideologías políticas con las religiosas, ¿eh? Pero un poco para decir, oye, seamos conscientes, y si el ser humano tiene necesidad de trascenderse, humanos, trasciéndanse y tengan la necesidad de esta relación con la divinidad. Me da igual cómo, pero piensen, ¿no? Y sean conscientes de ello. En el momento en que uno no es consciente, pues no sabe dónde está. Y en Europa Occidente nos ha pasado eso, que no sabemos dónde estamos. Y no porque hayamos olvidado nuestras raíces cristianas, pero eso es otro tema, sino porque hemos olvidado que podemos ser seres que trascienden y que tienen relación con la divinidad. Entonces nos hemos olvidado de ello. Y nos cuesta relacionarnos con otros que sí que tienen esta intensidad y esta necesidad de ello. Y tienen las dos, como decía, o la de no me gusta, o la de, bueno, todo es tan bonito y tan feliz que todo es bueno. Entonces no hay criterio tampoco. Uh-huh. Alexis, llevamos una hora ya, ha pasado volando sin duda, ¿eh? Si tienes alguna pregunta más, Alexis, adelante. Tengo bastantes, iba a decir varias, pero creo que encaja mejor el bastantes. Tendremos que hacer una segunda parte para poder formularlas todas. Algo que has comentado, Paris, has mencionado a la filosofía, a las humanidades, hace unos minutos. Entonces, me gustaría aprovechar esa mención para preguntarte por qué las humanidades y la filosofía no han conseguido dar respuesta, cubrir ese espacio que comentabas de algunas comunidades que están necesitadas de esa respuesta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que la religión de alguna manera es más accesible, el mensaje llega con mayor facilidad, y aprovecho para conectarlo. ¿Qué piensas de la relación, que no es de ahora, que viene de lejos, entre fe y razón? La primera. Si la cuestión de que la filosofía / humanidades no han sido capaces de saciar este espacio. No es su función. O sea, la filosofía / humanidades, su función es saciar el intelecto. Entonces, y ayudar al ser humano a que sea capaz de trascenderse también. Eso también es cierto, a través del pensamiento. Pero al final es pensar. Entonces, lo que consigue o debe conseguir la fe, aparte de pensar, que eso también está muy bien, porque si no nos volvemos en ultras, es que te trascienda, pero no a través del pensamiento, sino a través de esta relación con la divinidad. Entonces, para mí es totalmente distinto. La filosofía ayuda, porque incluso pues, en la religión católica, la filosofía a lo largo de la historia ha aportado conceptos, ideas, incluso ha dado nombre a muchas cosas que los teólogos y los religiosos eran capaces de darle nombre. O sea, la transustanciación de Santo Tomás de Aquino. Exacto. O sea, es una reflexión filoteológica, pero la parte viene de una persona que está dando conceptos, pero igual que se va a buscar conceptos a la filosofía de Platón, que luego San Agustín también recogerá. O sea, pues en ese sentido, eso es lo que yo creo que nos encontramos, que la filosofía debe dar respuesta al intelecto y debe saciar la sed intelectual, y la fe debe saciar la sed de la trascendencia o la necesidad de trascendencia del ser humano. Y que son compatibles
y son necesarias. O sea, porque al final, si no, la filosofía también ayuda a entender al ser humano. Entonces, no olvidar que es importante es dejar cojo al ser humano o dejar coja la capacidad de conocer más al ser humano. Entonces, la dicotomía fe-razón-ciencia, ¿no? Estaríamos un poco en lo mismo. Para mí sería, van en paralelo, se necesitan, en mi opinión, se necesitan, y muchos de los inventores, descubridores y científicos de los siglos, pues desde el 14-15 hasta el 18, por no decir algunos del 19, pues sus convicciones religiosas eran muy fuertes, incluso algunos eran monjes o católicos o protestantes. Entonces, ser el descubridor de la cuestión de cómo funciona la genética con las alubias, eso era si no me equivoco, era un religioso agustiniano. Entonces, uno que vivía en un convento, que rezaba todos los días a todas las horas y se levantaba tempranísimo para rezar y para celebrar la misa, resulta que fue capaz de descubrir Mendelssohn, de descubrir la cuestión de cómo va la genética. Pues es que no es incompatible y para mí es necesario, porque al final, y vuelvo, el ser humano no es solo un pellejo y no es solo matemática, o no es solo química, o no es solo un rato de biología, o un rato de sentimientos, o un rato de trascendencia. O sea, el ser humano al final es todo ello, ¿no? Y olvidar que todas estas materias, estas herramientas son necesarias o que ayudan, nos lleva a olvidar lo que es la persona humana, y eso es lo que a veces nos ha hecho que veamos al ser humano, pues eso, como un simple pellejo, y que la dignidad que merece en muchas ocasiones tiende a cero, porque hemos considerado que no merece casi nada, porque vaya, por ser un pellejo, pues entonces no le demos muchas vueltas al tema tampoco, ¿no? Yo creo que pueden llegar a ser compatibles, estoy contigo, pero hay que recordar que la filosofía, en su caso, es cierto que da muchas respuestas de índole ontológico, metafísico, ético, que son campos donde la religión, bueno, mueve sus fichas. Sí, entonces, por supuesto. Creo que han tenido una relación, e incluso durante una época muy estrecha, y es cierto que grandes teólogos a la vez eran grandes filósofos y que usaron la filosofía para entender más el ejercicio de su fe, pero sí que veo cierto roce entre estas dos disciplinas. Y no digo que una persona haya que decantarse por una u otra, porque pueden ser compatibles, lógicamente, pero sí que hay muchas contradicciones entre las mismas. Bueno, el roce hace el cariño. Entonces, y te voy a poner el ejemplo. Los sacerdotes católicos, para su formación, necesitan mínimo 2 años de filosofía, más 4 de teología. Entonces, en ese sentido, da muchísimas respuestas, y la Iglesia Católica en este caso considera que la filosofía es altamente necesaria para entender la misma religión católica y para poderse explicar. Entonces, olvidar eso sería nefasto. Eso es básico. Entonces, es verdad que la filosofía iba a decir la economía, la filosofía y la religión ocupan o quieren ocupar algunos espacios, ¿no? Pero la religión da respuesta, sí, al ser humano, como también intenta también dar la filosofía, no digo que no. Pero lo que es relevante de la religión es esta capacidad de relacionarse y de encontrarse con la divinidad, personal y o en comunidad. Y eso, la capacidad de trascenderse, la respuesta está en las religiones. La filosofía, a mi entender, puede darte un peldaño, puede darte un empujoncito, un poco de gasolina, un poco de carbón, lo que queráis, para que puedas llegar a trascender. Pero que sea la palanca o aquello que te lleve a o que te dé respuesta a, difícil. Puede ser una ayuda que ayude a pensarlo, pero que sea el final, para nada.
para nada, a mi entender, para nada, porque no es capaz de dar las respuestas a la relación con la divinidad. Y cuando se va a meter a preguntarse de dónde venimos y a dónde vamos, a algún sitio tendrá que remitir. Entonces, o remite al azar o remite a una divinidad. Entonces ya volvemos a entrar en la misma, o dónde proviene el ser humano, o por qué es así o por qué es así. Entonces, bueno, va a empezar a dar respuestas y va a chocar con un muro, que vas a decir, bueno, pero si esto no es del ser humano y viene de algún sitio, entonces ya estás entrando en otro terreno. Entonces ya estás empezando a hacer teología. Así que olvídate y continúa haciendo filosofía y no hagas teología. Yo creo, si me permitís, que las dos, si se profundizan, te pueden ayudar a flipar bastante. Claro. Por eso digo que en el caso de la Iglesia Católica, pues los sacerdotes hacen mínimo 2 años de filosofía, porque al final es que es altamente necesaria, no solo para entender conceptos, sino para que puedas llegar a entender más aquello en lo que crees. Claro, entender conceptos, o como yo decía Alexis, de una forma quizá más llana, el de flipar, ¿no? Aquí pues... Sí. Pero sí, desde luego, en todo caso, naturalidad, nos hemos quedado sin tiempo, de hecho nos hemos pasado de largo, pero en todo también te pedimos, Alexis, que esas preguntas que no has podido hacer te las guardes para la próxima vez que invitaremos a París, sin duda alguna. Esperemos que hayas estado cómodo en esta charla. Hemos aprendido muchísimo contigo y nos hemos dejado temas también, desde la religión y la tecnología, cómo han ido de la mano un poco para llegar a los fieles, aunque es quizá pues una forma más, una cosa más a comentar que no creo que entre tampoco en mucho debate. Y también pues luego hablábamos de todas estas personalidades de la historia, de todos estos estudiosos. Y luego pues nos encontramos a otros fenómenos mundiales, como es el caso de Rosalía, que lanza un titular en el que pues ahora, digamos, ha despertado, o bien, en este caso, rinde cuenta a su fe un poco, pues para ayudarle a pasar todo este confinamiento y toda esta crisis que compartimos a nivel global, y la cual cosa puede hacer que a sus seguidores les llegue el conocimiento o incluso el interés por esta fe. ¿Cómo ves o qué trascendencia puede llegar a tener una afirmación o un titular para alguien a quien le siguen millones de personas? Ella dijo en el programa que tiene Évole, que no sé cómo se llama, que hace, creo que son los domingos por la noche, él la entrevistó, llama, ¿no? Sí. Efectivamente, pues la entrevistó durante pues no sé cuándo era, debía ser a principios de abril, finales de marzo, no me acuerdo ahora. Y le dijo, oye, pero ¿por qué has colgado eso? Y dice, mira, pues porque mi abuela me lo rezaba, yo me lo aprendí y a mí me daba mucha paz. Entonces, en estos momentos en los que estoy confinada, en la que hay mucha gente que está sufriendo y demás, recordar aquella oración que mi abuela me rezaba y rezábamos juntas, incluso por las noches, y me daba mi paz porque ahora me está recordando a mi abuela, yo necesitaba ponerlo, ¿no? Ella dice, bueno, hubiera podido poner cualquier otra cosa, porque yo soy así en las redes, pongo lo que me da la gana, ¿no? Bueno, pues esta naturalidad con la que ella pone lo que le da la gana, no ha puesto un texto de cualquier otra religión, sino ha puesto el Padre Nuestro que en el Nuevo Testamento mismo Jesús reza, y cuando los apóstoles le dicen, oye, pero es que no sabemos cómo rezar ni qué decir, ¿cómo rezamos a Dios? Y él les dice, haced esto, rezad así, y les dice el Padre Nuestro, ¿no? Pues es verdad que eso genera a que muchos se pregunten, ¿y esta qué ha puesto? ¿Qué es esto? Y habrán copiado el texto y lo habrán puesto en Google, ¿no? Y Google les habrá dicho, esto es el Padre Nuestro, y habrán flipado un rato, ¿y esto qué es? Porque a lo mejor no sabían ni lo que era. Entonces, bueno, pues mira, cada uno es instrumento de Dios y hace lo que puede, ¿no? Bueno, en este caso, pues ella, mira, colgó este mensaje, y si hay gente que se ha interesado solo, o sea, aquí no es convertirse o no convertirse, sino interesarse por el hecho religioso, ya es mucho más que lo que puede hacer cualquier otro diciendo tonterías y burradas en las redes. Sí que es cierto que eso contrasta un poco con lo que comentabas antes de centralizar el mensaje. Y de alguna manera es un evangelista del siglo XXI / influencer. Sí, claro. Sí, pero lo hace a que través no sé si ayuda hasta cierto punto. Bueno, pero no ha dicho nada más ella. Entonces ha soltado solo una oración que es de los cristianos, y en ese sentido no ha dicho nada más, ni le ha reinterpretado como se hizo en el Ayuntamiento de Barcelona. O sea, nada. O sea, ha escrito lo que
ha escrito lo que está escrito. Que No, se necesita ver alguna lectura. Claro. Pues bien, hoy hemos querido reflexionar sobre el papel de la fe y las instituciones religiosas en estos tiempos de crisis por el coronavirus. Hemos invitado, pues, como bien habéis escuchado, a Paris Grau, experto en comunicación en el ámbito de la política y la religión, también profesor asociado en la Universidad de Barcelona. Paris, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Un abrazo. Alexis, un fuerte abrazo para ti también. Hablamos en breve de nuevo en otro especial donde trataremos desde otro punto de vista cómo se está viviendo, qué reflexiones podemos sacar a través de esta crisis provocada a nivel mundial por el COVID-19. Gracias, Alexis. Un abrazo, Eduard. Gracias a ti. Y hasta aquí el capítulo de hoy. No dudéis en inscribiros y seguirnos en Spreaker, iVoox, iTunes, Google Podcast, Spotify, como también en nuestro canal de YouTube. Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Gracias a todos. Sapere Aude, Humanistas sin complejos.